Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer Segunda de Crónicas, capítulo 30. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30. Y seguimos con la historia de y revelación y mandamiento y experiencia y prototipo de el Mesías y de lo que el Todopoderoso quiere y anhela dentro de lo que es la relación con su pueblo. Y Ezequías es un ejemplo totalmente positivo de lo que es la diligencia del creyente, lo que estuvimos hablando en el video anterior, que seamos coherentes, que nuestras palabras estén totalmente alineadas a los hechos, Y que lamentablemente, ¿verdad? Vemos que si bien la Escritura nos enseña que por nosotros seguir la verdad, por seguir el Evangelio, por seguir las pisadas del Mesías Yeshua, aquel que vino, aquel que fue enviado por el Todopoderoso, que dio testimonio, que les reveló el carácter del Padre a todos aquellos a los cuales fueron llamados, que fue vituperado por todos los pecadores, entregado a los gentiles. Le quitaron, entre comillas, la vida y él la dio y el Padre lo resucitó después de 3 días y ahora entra en la segunda fase en donde todos estamos esperando el regreso del gran rey. Pues a ese es el Mesías Yeshua, el cual nos dijo que seamos nosotros, se podría decir, utilizar una palabra, que seamos nosotros personas totalmente alegres, ¿verdad? Aunque lo que estemos pasando no sea motivo, entre comillas, de alegría físicamente o emocionalmente, pero que nos sintamos nosotros, yo diría una palabra de satisfecho y privilegiados por seguir la verdad cuando nos vituperen, cuando hablen mal de nosotros, cuando todo lo que digan sea mentira, sea solamente acusaciones falsas para de una u otra manera desacreditar nuestras palabras o las acciones, la obra que estemos levantando. Si bien nosotros entendemos eso, también tenemos que tener presente que lamentablemente muchas de las personas que hoy en día están desilusionados con la palabra, con el Evangelio, ha sido por causa de que nosotros hemos dado un mal testimonio. Y por eso vemos que aquí el testimonio que está dando Ezequías es totalmente positivo, es totalmente para bien, para que nosotros seamos diligentes, para que nuestras palabras sean coherentes con las acciones. Y debido a que nosotros en muchas de las ocasiones no somos coherentes con lo que decimos, pues por eso es que muchas personas, que no es justificable, ¿verdad? El que ellos quieran llegar al punto de decir, ay, voy a entregarme a la maldad, voy a entregarme al pecado, voy a entregarme a la vida que más placer me trae al cuerpo, porque es
esta otra vida a la cual ellos, por las razones que hemos hablado en muchas ocasiones, a esta otra vida a la cual me presentaron como la justa, como la verdadera, como la que me trae vida eterna, en la cual ellos en muchas ocasiones reconocen, dicen, sí, yo sé que, que hacer el bien al prójimo es algo satisfactorio, es algo bonito, que tener estos principios, estos valores valen más que cualquier dinero o cualquier cosa material. Eh, Me desilusioné y ya no quiero ir, obviamente por el concepto religioso también que muchos han caído o hemos caído en un momento dado de encajonarnos, de pensar que la salvación está en ir a un lugar y reunirse. Entonces ellos, como no quieren ir a ese lugar a reunirse porque le han dado un mal testimonio, porque cuando quisieron, por las razones que sea, quisieron ir y ser parte de esa comunidad y querer hacer lo que es correcto, le dieron un mal testimonio, vieron que, por ejemplo, tuvieron algún problema con algún hermano de ese lugar y vieron que fue injustamente o vieron el comportamiento de lo más o menos parecido a lo que estuvimos hablando en ese desahogo de por qué los jóvenes se van de lo que es el servicio al eterno por el mal ejemplo de los mismos líderes, etcétera, etcétera, pues llega el momento en el que ellos dicen, esta gente no son coherentes con lo que dicen. Se paran en el púlpito, están allí alabando, glorificando al Dios de los cielos, pero con esa misma boca que alaban, con esa misma boca que se pasan criticando, se pasan hablando de todos los demás, se pasan blasfemando al mismo Todopoderoso con sus acciones. Y para ser un poquito más específico, ¿verdad? Que no se me vayan a herir y crean que estoy hablando de todos, estamos hablando en casos particulares que ha sucedido, porque hay lugares en donde lo más seguro practiquen y se esfuercen por hacer lo que es correcto, pero como en todo lugar hay mucha diversidad de personas y no todos van con la misma intención, pues sabemos que hay lugares en donde lamentablemente y en general, a veces no necesariamente dentro de ese lugar, sucede que en ese lugar están lo más lindo y lo más bello, pero llegan a su casa y el trato con sus hijos, con su esposo, con sus padres, con el entorno alrededor, cuando no están en esas cuatro paredes, es como si realmente no conociera al Dios al cual le estuvo cantando hace 2 días atrás, 3 días atrás. O sea que su vida religiosa se basa mayormente a veces en esas cuatro paredes. Una vez sale y entra en su vida social, lo que aprendió ahí, que debería de practicarlo en su vida diaria, se lo olvida y no lo hace. ¿Por qué? Por la satisfacción de la carne. Entonces, eso hace que muchas personas vean que no hay coherencia. Que no hay coherencia. Creo que, si no me equivoco, no sé si fue un filósofo de no sé de qué época que dijo que él admiraba al Dios de los cristianos, pero no a los cristianos de ese Dios. Algo así dijo. Algo así, ese dijo. Como que vio y buscó lo que dice la escritura y dijo, ese Dios eh, único en sabiduría, en conocimiento, perfecto. Pero a los que dicen seguirle están bien lejos de lo que dicen que deben de practicar. Y Ezequías fue coherente con lo que dijo que iba a hacer. Y como en todo, ¿verdad? De lo que estamos hablando es para nuestro aprendizaje. Vamos a leer en el capítulo 30, en el verso 1, porque aquí aparece algo sumamente interesante que sucede, como estuvimos hablando, y para seguir coherentemente con la línea de enseñanza
que estuvimos hablando que esto también refleja la vida del creyente, la intención del creyente puesta por el Todopoderoso para acercarse, para reconocer en qué está mal, qué ha fallado, las consecuencias que ha vivido o que está a punto de vivir por su desvío. Reconocer que la disciplina que el Todopoderoso le está aplicando es justa, volverse a Él, eh, someterse a su amo y con sus acciones demostrar que ese arrepentimiento o ese volverse a la Torah, al pacto, es genuino. Y que cuando sucede eso, lo primero que sucede es que uno quiere que compartirlo con los demás. Y que los demás también tengan esa misma experiencia de salvación, de vida eterna, que sabemos que solamente la da el Todopoderoso. Pero sabemos también que nos encontramos con situaciones como esta de las cuales vamos a estar leyendo ahora. Dice, Veshalach Yezekiyah al Kol Yisrael, Veyehuda, Vegan Anarot Ketob al Efraim u Manashe, la Abo, le Beit Yehvehei Beyerushalem, le Azot Pesach le Yehvehei Elohei Israel. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías después de toda, ¿verdad? De toda esta revolución que causó en Jerusalén? Los sacerdotes, los levitas, el pueblo, todos unánime, alegres por haberse vuelto de todo corazón al Eterno, por ver la disposición y el respaldo total del rey a que todo corriera como tenía que correr, restablecer el servicio del Mishkan. ¿Qué hace? Busca la unidad y envía cartas, eso es lo que dice aquí, envió cartas a Ezequías por todo Israel y también envió cartas y les escribió hacia los de Efraín y Manashe para que viniesen a la casa de Yehvehei en Jerusalén para celebrar Pesach a Yehvehei, el Elohim de Israel. Le envió cartas a los de Efraín y Manashe, obviamente a los que vivían ahí en Judá y a los que vivían lejos. Sabemos que las tribus del norte eran las tribu que se le conocía como la tribu de Efraín. Así que cuando habla de la tribu de Efraín, no está hablando necesariamente a esa sola tribu, sino a todas las tribus que pertenecían a ese lado del norte y a los que también estaban al otro lado del río, conocida como la tribu de Rubén, Manashe y Gad. ¿Qué fue lo que sucedió cuando esta gente recibieron las cartas? Dice, Veyavaetz Hamelech Hashair Vekol Hakahal Beyerushalen Leashot Hapesach Bahodes Hasheni Ki lo Yachlu Leashot Ve'ad Hahiki Hakohanin lo Hatakatshu Labdei Ve'aham lo Naazfu le Jerusalén. Mira lo que hace este rey. Se toma se podría decir, la responsabilidad. Hace uso del término de la Torah para el beneficio de la unidad y del bien para que se acerquen al Eterno. Dice, tomó consejo, o sea, unió a todos los príncipes y le dijo, ¿qué ustedes creen de esta planificación para que nuestros hermanos vengan y celebren Pesaj con nosotros? Vamos a celebrarla en el segundo mes. No en el primer mes, sino en el segundo mes para que les dé tiempo a ellos a venir de donde estén.
de donde quiera que vengan, les den tiempo venir de lejos, que les dé tiempo santificarse, que les dé tiempo hacer todos los preparativos y vengan. El punto es que el deseo del corazón del rey era que todos estuviesen y todos se volvieran al Eterno unánimemente. Y dice que lo hizo porque no podían hacerle en el tiempo aquel, porque los sacerdotes no se habían todavía santificado y el pueblo no estaba junto a Jerusalén. Lo que acabo de decir, para que todos estén en un mismo sentir. Y dice, vaya Sher, Hadabar Be'enai Hamelech, U Be'enai Kol Hakahal. Y esto le pareció recto a los ojos del rey y a los ojos de toda la congregación. Ve'ya'amidu Davar Le'ha'abir Kol Bekol Yisrael Bar Sheva Ve'ad Dan Lavo Le'azot Pesach Yuhbehei Elohei Yisrael Be'Yerusalem Kilo la Rab Azah Ketubot. Y determinaron hacer pregón, o sea, regar todo el mensaje en la voz por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que vinieran a celebrar Pesach a Yahweh, el Elohim de Israel, en Jerusalén, porque no había un gran número que había hecho como está escrito. Veyalhu ha-Radzim Be'enarot Meyad Hamelech Beshair Bekol Yisrael Yehuda U Kematzot Hamelech Le'amor Beni Yisrael Shubu al Yahweh Elohei Abraham Yitzhak Yisrael Beyasheb el Hafa'altem Ana Azerot Lekol Mikaf Malhi Ashir. Y me gusta mucho la manera o el tacto que transmite este escritor de cómo fue que Ezequías llamaba al arrepentimiento al volverse a sus hermanos que estaban en una situación que, si lo vemos hoy en día y nos transmitimos al momento presente, no todos tienen ese tacto. Ese tacto de que ven a una persona apartada del Todopoderoso haciendo lo que es incorrecto, y si bien hay que dejárselo saber, a veces nos falta ese tacto. A veces comenzamos a ni tan siquiera llevarle el mensaje, sino, ay, estos son unos idólatras, ay, estos son unos pecadores, ay, estos son unos mundanos. Y se nos olvida que son creación del Todopoderoso. Y qué mejor que nosotros seamos esos árboles que siempre estén dando fruto, en los cuales todos se quieran acercar para ser beneficiados de ellos. Y Ezequías, mira cómo le habla a ellos en esta carta que les envió. Les dijo a todos ellos, hijos, así mismo como le dijo a los de Jerusalén, venga, hijos míos, pues le dicen, hijos de Israel, vuélvanse a Yahweh, el Elohim de Abraham, Isaac y Israel, y se volverá al remanente que ha quedado de ustedes, que han sido capturados por la mano de los reyes de Ashur, de Asiria. Velo tahu que evoteihem u que heihem asher me'alu ve'yuevehei Elohei avoteihem veyatgem
leshama o lezama ka'asher atem ro'im. Y no sean ustedes como los padres y como sus hermanos, los cuales fueron desleales a Yahweh el Elohim de sus padres, y él los entregó a desolación como ustedes lo ven. Ata al takshu arvadhem que avoteihem tagnu yad leyevehei ubo lemakatsu asher hakadish leolam ve'abdu et yevehei elohei vayasher mikem ha'arom afu. Ahora, no se endurezca su cerviz como la de tus padres, y denle la mano a Yahweh para que los vuelva al santuario, el cual ha santificado para siempre, y sírvalen a Yahweh al de sus padres, y se apartará de ustedes el furor de su ira. Mire cómo, así mismo como le habló a los de Jerusalén, le habló a ellos. Y es interesante porque, mira, no les está diciendo vengan, sométanse al reinado de Judá, proclámenme como rey de todo Israel, vengan y seamos un solo reino como en los tiempos de David. No les está diciendo nada de eso. Le está diciendo, vuélvanse al Eterno, vuélvanse al Todopoderoso. No sean como sus padres. Vengan, ríndanle cuenta, acérquense a Él, que aquí están todos los Kohanim, los que van a interceder por ustedes y los van a reconciliar con el Eterno. ¿Para qué? Para que así como nosotros ya no seamos cola y ya no nos estén subyugando los otros reinados y los otros pueblos y haciéndonos esclavos, matando a nuestros hijos, y que venga todo eso de lo cual nosotros sabemos que eso es la ira del Todopoderoso que nos hace experimentar por causa de nuestra deslealtad. Y viene la disciplina y lo estamos viendo. Así que volvámonos a Él para que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y nos liberte. Y es interesante esto porque me lleva al tema actual, en donde si no eres de cierto grupo, ¿sabes? No te invitan a que tú te vuelvas al Eterno. En muchos de los casos, estoy hablando en general, hay casos tal vez que no. Pero en sí, tú ves que la mayoría o muchas personas cuando dicen, ay, voy a evangelizar, no te invitan directamente a que tú te acerques al Todopoderoso, a que le sirvas, a que le obedezca con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, sino que eso es como algo sutil que ellos utilizan, pero en sí lo que te están diciendo o lo que te hacen es, ven y ven a nuestra congregación. Ven para que te vuelvas uno de nosotros. Para nosotros va a ser un placer que tú seas uno más de nuestra congregación. O sea, que tú te sometas a el escrutinio o al liderato religioso al cual nosotros pertenecemos. Eso es lo que lamentablemente muchos llaman como, ay, quiero ganar almas para Cristo. Esas almas de ganarlas para Cristo a veces se convierte en un engaño psicológico porque en sí es, quiero ganar almas para la denominación a la cual pertenezco. Y ese no debe ser el objetivo. El objetivo es que la gente se vuelva al Todopoderoso y si esa persona voluntariamente cree y decide, porque ahí es donde caemos, bueno, los que hemos razonado un poquito, hemos entendido que no estábamos siendo coherentes con lo que decíamos. Porque si la persona decía que sí, que quería servirle al Señor, o que decía, ay, ya yo le estoy sirviendo a Dios de todo corazón. Ah, sí. ¿Cuál es la segunda pregunta que te hace? No te dicen, oh, qué bueno que le estás sirviendo al Señor,
me alegro que el Todopoderoso siga teniendo pueblo en todo lugar. No, hacemos a veces como esos discípulos que le dijeron a Mesías, hemos reprendido a unos porque no nos quieren seguir. Porque esa es la pregunta automática. Si usted analiza las experiencias que usted ha tenido, o si quiere hacer ese experimento, hágalo. Cuando alguien que no te conozca te hable o te pregunte algo sobre el Evangelio y usted le diga, sí, yo le sirvo al Todopoderoso y creo en el Mesías Yeshua, la pregunta automática que te hacen no es otra, por lo menos en mi experiencia, no es otra. Eso es como si le hubiesen dado un botón que automáticamente tú le das a ese botón y salen unas palabras y no pueden salir otras. La pregunta automática que te hacen es, ay, sí, qué bueno, ¿y en dónde te congregas? ¿A qué iglesia vas? Es lo primero que te dicen. ¿Por qué? Porque ahí psicológicamente en el sistema religioso que nos mantuvo automatizado por mucho tiempo, pues así no nos programaron. ¿Por qué? Porque esa es la programación automática de que, ay, dime dónde te congrega, dime dónde vas, para entonces yo examinar cómo está tu vida espiritual. Porque si te congregas o si vas a un lugar diferente a la denominación o lugar en donde yo voy, pues ya te voy a ver como una persona que necesita crecer, que necesita más. Y ese más lo tenemos nosotros. O sea, sí está bien que le sirvas a Dios, sí está bien que te congregues en cierto lugar, pero si quieres ser de los más ahí, de los ungidos, de los que están en poder, de los que están o sea, ahí, de los más usados por Dios, de los más, tienes que pertenecer a los de nosotros. Y viceversa. La otra persona, si está en la misma programación religiosa, va a pensar lo mismo. Va a decir, yo me congrego en tal lugar. Y si la persona le dice, ay, sí, pues mira, yo pertenezco a tal denominación. Si son de esas denominaciones que se separaron por alguna razón, pues automáticamente, ¿qué hacen? Comienzan a hablarse, pero por dentro de su mente, diciendo, ay, uno diciéndose en su mente, ay, este es de los que está ahí, pero le falta el fuego del espíritu. Y el otro tal vez diciendo, ay, este es de los que está ahí, pero le falta conocimiento, sabiduría. Ezequiel nos dice, la prioridad es que le sirvan al Todopoderoso. Ese es el anhelo. Como Yeshua dijo, ¿quién es mi hermana, mi hermano, mi padre, mi madre? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que crean en mí. Yo soy el pan de vida, que yo soy el que representa la santidad del Padre, que yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por mí, y que yo soy el que les he modelado para que sigan mis pisadas de cómo obedecer la Torá, la instrucción del Padre, vivir en santidad y esperar el día de la redención. Y Ezequiel le dice a ellos, sírvanle al Yahweh su Elohim y se apartará el furor de su ira. Ki beshuchem al Yahweh aheihem u baneihem le rahamim lifnei shuveihem uleshub la aretz asot ki Hanun ve Rahum Yuhebehei Eloheihen Velo Zari Penei Mihem et Tashvu Elai. Porque si se vuelven a Yuhebehei, sus hermanos y sus hijos,
hallarán, le será para ustedes compasivo delante de los cautivos y los hará volver a la tierra esta, porque clemente, se podría utilizar la palabra también clemente, Hanún, de alguien que te da las cosas no porque te las merezca, sino por su misericordia. Y Rahum y compasivo es Yahweh, nuestro Elohim, y no se apartará el rostro de ustedes si se vuelven a él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vayahi, Haraxim, Abdim, Abarim, Me'air, Le'ir, Ve'eretz Ezraim, Ve'manashe, Ve'ad Zabulum, Vayahi, Mishhikim, Aleihem, U Me'alanim, Bam. Esto fue lo que sucedió. En el tiempo en el cual Ezequías reinó, estaba el profeta Isaías. Y dentro de las profecías que nosotros leemos de Isaías, ¿qué era lo que decía? Esta gente no se quiere volver al Todopoderoso. Estas personas lo que están es siendo duros de servicio, por más que se les llama. Mira lo que sucedió. Y sucedió que llegaron estos correos y pasaron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manashe hasta Zabulón, y sucedió que lo tomaron como refrán ellos y se burlaban de ellos. Y se burlaban de ellos. O sea, no era algo. Estoy tratando yo de interpretar lo sucedido basado en el contexto. Yo pienso que esto no era como cuando tú le dices a un no temeroso, a un hombre que se considera no solamente no creyente, sino que ni tan siquiera tiene temor de la escritura, porque hay muchas personas, por lo menos en el país donde yo vivo, que su vida es una vida que no es coherente con lo que dicen, ¿verdad? De que no le sirven al Eterno y nada, pero cuando tú hablas con ellos, pues sí, hay que tener temor de Dios. Sí, yo tengo temor de Dios y Dios es todo para mí y yo sé que hay que servirle. Ahora mismo no sé que no estoy haciendo lo que estoy mal, pero algún día, si es su voluntad, ese día llegará. O sea, que eso es un poquito de reverencia, entre comillas, en el momento en el cual tú le conversas algo. Pero yo digo que esto no fue tan así. Esto fue de creyente a creyente. De que me burlo de ti porque crees que yo tengo que obedecer la escritura como tú dices. A Ezequías, ¿tú crees que yo tengo que obedecer la Biblia como tú dices? Nah. Yo también creo en Dios, yo también le obedezco, Él me habla y yo no tengo que celebrar Pesaj para agradarle a Dios. Yo no tengo que obedecer los mandamientos de Dios para tener comunión con Él. Yo le obedezco los que yo quiero obedecerle, los que a mí me enseñó Jeroboam. Esos de los que Jeroboam me enseñó, que tergiversó y puso ahora otros días y puso ahora otra manera de servir con otros líderes y con otros ministros según la concupiscencia de sus corazones, pues esa es mi cultura, esa es la que me enseñaron a mí y yo le voy a obedecer a Dios de esa manera. Si tú crees que yo tengo que ir al lugar que Dios estableció en la Escritura, si tú crees que yo tengo que obedecer los mandamientos que Dios dio en la Escritura para yo tener comunión con Dios, eres un judaizante. Y yo no me quiero judaizar, yo quiero ser como
me enseñaron, como a mí me place. Usted vaya y hable con una persona que tenga en su mentalidad programada de que no tiene que obedecer los mandamientos según está establecido, sino tienes que obedecer los que te enseñaron alguna vez dentro de tu sistema religioso, que son los que tienes que obedecer, y que aquellos de los cuales no quieren obedecer los catalogan como judaizar. Pero los que sí obedecen, pues esos no son de judaizar, aunque estén en la misma Biblia, escritos por los mismos escritores y mandados por el mismo Dios. Pues se van a burlar de ti y se van a reír y van a buscar muchas excusas. No, pero es que yo puedo guardar cualquier día. ¿Por qué tiene que ser Shabbat? ¿Por qué tiene que ser el sábado? Yo puedo guardar cualquier día. ¿Por qué tengo que ir a esas fiestas si esas fiestas son de los judíos? Yo no soy judío. Yo, yo soy de los gentiles y somos la iglesia. Ellos fueron rechazados, acuérdate. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Si ellos quieren volverse a Dios, tienen que adoptar toda la cultura y dogmas de nuestra denominación. Entonces ahí serán aprobados por nosotros y entonces nosotros podemos decir, oh, este no es un judaizante, este es ahora un siervo del Señor. ¿Por qué? Porque ha rechazado los mandamientos de Dios, no todos, algunos, por ser aceptado dentro de un sistema religioso que dice que esos ya no, por todo lo que hemos hablado culturalmente en historia de la iglesia, origen de las doctrinas, en donde por las razones que muchos ya conocemos, que en ciertos momentos dados de la historia comenzaron a tergiversar eso y a hacer su propio camino para tener ellos su propia autoridad, aunque eso fuese desobediencia y que ninguno de los apóstoles ni de sus discípulos tomaron ese camino, al contrario, perdieron la vida por mantenerse guardando los mandamientos del Eterno, por guardar Shabbat, por seguir la manera de alimentación bíblica, por todas esas cosas dieron la vida. Pero como queremos parecernos al pensamiento occidental, moderno, pues nos reímos, porque queremos ser como los de Jeroboam, como las naciones del norte, como los israelitas del norte. No, no, yo hago lo que yo quiero. Sin embargo, sabemos que dentro de eso hay un remanente que siempre dice que sí. Que siempre dice, oye, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, de Israel, es mi Elohim. Y él tiene sus mandamientos y ese es el pacto de él. Y ese pacto fue con la casa de Judá y con la casa de Efraín y con las naciones que se vuelvan a él. Ese es el Elohim al cual yo le sirvo, así que lo que él diga es lo que yo voy a obedecer. Y si algún hombre, como dice Shaul, aunque venga un ángel del cielo y me diga, oye, ya tú no tienes que hacer esto, como lamentablemente el engaño más viejo del mundo es ese. Como le dijo la serpiente a Eva, con que Dios te dijo, "Nah, no tienes que hacerle caso a Dios. Tú hazle caso a Dios, pero a tu manera. Pero eso no fue así como Dios te dijo. Tú lo estás viendo mal. Pues así mismo. Ah, no, como Él dijo, como Él estableció. No como el hombre haya dicho, que vio, que soñó, que le dijeron. No, como el Señor dijo. Como el Señor dijo y estableció desde el principio, hasta, como dicen, desde Génesis y Apocalipsis, eso es lo que obedecemos. Y obedecemos eso porque Él lo estableció. Y como dijo el Mesías, no pasará ni una yod ni una tilde de esto, pues yo entiendo que no pasó, que está vigente. Y como dijo, aquel que guarda uno de estos mandamientos, aunque sea el más pequeño o el más grande, será llamado grande en el reino de los cielos. Y el que lo desobedezca, entonces hay muchos que dicen ser seguidores de las pisadas del maestro, pero
cuando le toca pisar una de esas huellas que dice, aquel que desobedezca aunque sea uno de estos más pequeños, dice, no, es que si lo obedezco me van a decir judaizante, si lo obedezco me van a decir que he negado la sangre del Mesías y me quiero salvar por obedecer los mandamientos. Pero el engaño psicológico y doctrinal que no lo lleva a razonar ni a reflexionar sobre todo el contexto religioso en el cual vive, que vive diciendo no puedo guardar este mandamiento porque aunque lo dice la Biblia, me enseñaron que eso era de los judíos y no era para mí, aunque toda la Biblia dice que es una bendición, que es mandamiento de Dios. Entonces si lo hago, me dicen que me quiero justificar por las obras, que no soy por las obras sino por la gracia. Pero estoy en un sistema religioso que si desobedezco alguna de los dogmas, doctrinas de este sistema religioso, empiezan a amenazarme de que si viene Cristo me voy a quedar, de que estoy apostatando. Entonces, la salvación, ¿por qué? O por obedecer los mandamientos de Dios o por obedecer los mandamientos del dogma, sistema doctrinal. ¿Por cuál de las dos es? Porque si no es por ninguna de las dos y es por la gracia del Mesías, pues entonces que no me vengan a tratar de manipular y decirme, te vas a perder por esto o por lo otro, no. Porque si fuese así, entonces, pues mejor, hablando sarcásticamente, pues mejor que el Señor me diga, oye, te justificaste por las obras de la ley, a que me diga, te quisiste justificar, como lo dice claramente, que eso sí lo dice la Escritura y lo establece como algo negativo, a aquellos que se quieren justificar por los mandamientos de hombre. Doctrinas de hombre que anulan el mandamiento de Dios. Af anashim measher umanashe vezabulun nehanau veyavo le Jerusalén gam veyehuda veyehu be no haita yad Elohim latet lahem lab echad le asot misbot amelech be hashri bedaber yuhemehe. Sin embargo, hubieron hombres de Asher y de Manashe y de Zabulón que se humillaron y vinieron a Jerusalén, también de Yehudá, y estuvo la mano de Elohim para darles a ellos un corazón de unidad para cumplir los mandamientos del rey y de los reyes según la palabra de Yahweh. O sea, cumplir el mandamiento del rey no porque el rey se lo inventó, sino según el mandamiento y la palabra que el Todopoderoso estableció. ¿Y qué sucedió? Que el Eterno fue el que les puso ese corazón. Y eso es lo que nosotros somos parte. Somos parte de un sistema de lo cual se burla de los mandamientos del Señor, se burla de las celebraciones de Pesaj, se burla de todo lo que el Eterno estableció, aunque con nuestros labios decimos que eso es palabra inspirada por el Espíritu de Santidad, de la cual no se puede quebrantar. Porque si le quitas o le añades, ya estás fallándole a Dios. Pero solamente con las palabras, con los hechos es otra cosa. Pero nosotros que somos parte de ese pueblo, siempre ha habido ese remanente en el cual el Todopoderoso ha puesto en nuestro corazón el anhelo y el deseo de habernos humillado y de darnos un corazón de unidad para cumplir los mandamientos del Rey Yeshua conforme a la palabra del Todopoderoso. Veyatvu Jerusalén im Rab Laasot et Hag Amatzot Behodesh Hasheni Kahal le Rab Meod.
Y se reunieron en Jerusalén un pueblo numeroso para celebrar o para hacer la festividad de los Acimos, que es Pesaj, en el mes segundo, y toda la asamblea numerosa en gran manera. Vayekumu, vayazru et hamizbahot asher be Jerusalén ve'ad kol hamid katorot atzru ve'ya'azlu legahal Kedrón, y se levantaron y quitaron los altares que estaban en Jerusalén, y en todos los altares de incienso los quitaron y los echaron al torrente de Kedrón. Todos aquellos altares que no pertenecían al Mishkan. Ve'ya'aztu hapesach ve'arba azer lachodesh hashni ve'hakohanin halevi'in mehalmu ve'yadkatshu ve'yikbu vayavi alot beit Yuhebehei. Y hicieron el Pesaj al 14 del mes segundo, los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron el holocausto a la casa de Yuhebehei. Llenos de vergüenza, o sea, levitas y sacerdotes que habían venido de todos lugares también. De Yehudá y de todos esos lugares habían sacerdotes que muchos de ellos tal vez se dejaron llevar por lo de Jeroboam y se quedaron en ese sistema, en el sistema de Jeroboam, sabiendo que en Jerusalén fue que el Todopoderoso estableció. Vinieron y se llenaron de vergüenza y se santificaron. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso les puso un corazón dispuesto en unidad para hacerlo. Veya Abdu al Abdam que Mishpatem Katuret Moshe Ish Elohim Hakohanim Zargim et Hadam Meyad Haleviim. Y se pusieron en orden, como su costumbre, conforme a lo escrito por Moshe, varón de Elohim, y los Kohanim esparcían la sangre de la mano de los levitas. Ki Rabat Bekahal Asher Lo, porque muchos de los de la congregación no ahakatshu Behal Leviim al Shechita Pesachim Lakol Lo Tahor Lehakadish Leyuhebehei. No se habían santificado ni muchos de los levitas y que estaban haciendo la Shechita, o sea, matando a los corderos. Por todo, no se habían limpiado para santificarlo según lo que había puesto Yuhebehei. Ki Marvid Ha'am Rabba me Efraim me Manashe Yishakar Bezabulum Lo Hatahoro Ki Achlu et Hapesach Balu Ki Katob Ki a Tefilim o Te Valel Hezekiah Haleihem la Omer Yuhebehei Hatob Yikafer Bead Kol Levavo Hakim Ladaresh Elohim Yuhebehei Elohei Aboteihem Velo que Taharat Hakadesh.
porque la cantidad era mucha, la del pueblo, la de Efraín, Manasés e Isaacar y Zabulón, de los cuales no se habían purificado así, y aún así habían comido de Pesaj sin atenerse a lo que está escrito. Pero, por eso estamos viendo aquí varias cosas, como las estuvimos viendo, que van por encima por un bien mayor, como el video pasado, por encima por un bien mayor. Primero, lo de los Kohanim que tuvieron que utilizar a los levitas para hacer la shejitá. Luego, vamos a hacer Pesaj en el segundo mes para que todos nuestros hermanos también puedan participar juntamente con nosotros. Ahora, todos estos que participaron, muchos de ellos comieron Pesaj, pero no estaban purificados. ¿Qué hace Ezequías? Ora al Todopoderoso y dice, oró por ellos Ezequías a Yahweh y le dijo, bueno sea para ti cubrir a todo aquel que ha venido con su corazón preparado para buscar al Elohim Yahweh, el Elohim de sus padres, aunque no fue conforme a la purificación del santuario. O sea, esta gente vinieron porque tú pusiste el corazón de ellos para que se humillaran y vinieran. Su anhelo y su deseo fue venir y celebrar Pesaj según lo que está escrito. Oye, no les dio tiempo para purificarse según lo establecido y aún así quisieron comer de Pesaj. Perdónalo, cúbrelos. No los culpe de esto. Beyishma Yahweh el Hasekiah, Be Rafa et Haam. Y oyó Yahweh a Ezequías y sanó al pueblo. Veyaza Bene Israel a Nemaadzim Zeim Be Jerusalem et Hag Hamatzo Shevaat Yamim Besimcha Gadola ומהללים ליהוה יום ויום הלוויים והכהנים בכלי az Yahweh. E hicieron los hijos de Israel día de alegría grande y alababan a Yahweh día tras día. O sea, estuvieron en la fiesta de los hacimos por 7 días, alegrándose y alabando grandemente a Yahweh día tras día, los Kohanim con instrumentos de resonancia a Yahweh. Veyadaber Ezequiel al Leb Kol Haleviim a Mishkilim Shachel Top le Yahweh Veyachlu et Amaot Sheva Hayamim במזבח זבחי שלמים ומתודים ליהוה Elohei Avoteihem. Y habló Ezequías al corazón de los levitas que mostraban inteligencia y bueno para Yahweh, comiendo en los señalados 7 días, sacrificando sacrificios de ofrenda de Shelamim, y dando gracias a Yahweh, el Elohim de sus padres. Bella a Zu Kol Akahal Le Azot Shevaat Yamim Acharei Ve Yazo Shevaei Yamim Zimha. Otra disposición del corazón que, aunque no está escrito, tuvieron todos en común acuerdo hacer con alegría para el Todopoderoso. Tomaron determinación en la Cajal, en la iglesia, en la congregación, celebrar 7 días más, y así celebraron 7 días más con alegría. Y por eso siempre tomamos la decisión de explicar y de decir. O sea, tomamos siempre el tiempo para decir, las costumbres no son malas,
la que tú culturalmente hayas adoptado por sí no es malo. Lo que es malo y desagradable es cuando eso que estás haciendo desagrada al Todopoderoso. O sea, tú puedes decir que estás celebrando algo para el Eterno y eso no hace que eso sea agradable al Eterno. Tú puedes decir, ay, no, es que todo lo que yo hago lo hago para Él y por eso debe de agradarle, ¿no? Tiene que ser conforme al término y establecido en consejo por el rey. Tú no puedes inventarte un día como hizo Jeroboam, inventarte un mes y una fiesta así porque a ti te da la gana. Y no solamente porque te dé la gana, sino copiando lo que desagrada al Eterno. Que ahí es en donde está, se podría decir, la línea roja. Que cuando tú vayas a celebrar algo para el Eterno, te asegure que no sea como lo hacen las naciones. Que no sea como lamentablemente sucedió con ese 24 de diciembre, que no sea que es lo que hicieron. Oye, este día lo hacen para el solsticio, pues ahora no lo vamos a hacer para el dios del sol, ni nada, ni la Saturnalia, ahora lo vamos a hacer para Dios. Eso no le agrada al Eterno. Eso es desobediencia. Eso es mezclar lo santo con lo profano. Ahora, pero si usted dice, mira, no, yo estoy aquí y quiero tener esta semana y esta semana se la voy a dedicar personalmente al Todopoderoso. No es que todos los años vas a hacer lo mismo, pero supongamos, porque ellos no todos los años hicieron esto en el segundo mes ni estuvieron 14 días, sino en esta que fue la excepción. Y que uno diga, ay, pues esta semana, pues voy a tener un Shabbat semanal, si se podría decir así, un Shabbat semanal, en donde yo voy a estar alegrándome del Todopoderoso, tengo libre, tengo vacaciones y no voy a hacer más que orar, estudiar, ayunar y glorificar al Eterno. Dedicar este tiempo para el Todopoderoso. Es Pesaj, se acabó la semana de Matzot, pero quiero estar una semana más comiendo panes sin levadura y glorificando al Todopoderoso, que fue lo que sucedió. Y ahora, eso tampoco puede ser, como lamentablemente hacen, ser una regla para imponerle a otros tu manera de hacerlo. Que eso es lo que a veces sucede mucho. Ese egocentrismo en donde queremos que todo el mundo le sirva al Eterno como nosotros le servimos. No porque tú eres un flojo, porque tú no ayunas como yo ayuno. No porque tú eres un tibio, porque nosotros estamos aquí los 7 días de la semana en la congregación y tú solamente vienes un día. Eso es fallarle a Dios. O sea, que tú digas, ay, mira, vamos a tener una semana de congregación nosotros alabando y glorificando al Eterno por una semana y le vamos a poner un nombre, semana de bendición. Pongamos, eso no está mal. Estás leyendo la escritura, estás glorificando al Eterno, estás alimentándote espiritualmente, pero de ahí a que tú digas, y el que no venga le está fallando a Dios, y ahí es otra cosa, porque eso no lo estableció Dios. Eso no lo estableció el Eterno. Eso fue algo que salió de tu corazón, que qué lindo, qué bueno que lo estés haciendo. Pero decir que el que no venga a la convocación del ayuno es porque se está fallando a Dios o al aniversario, yo no sé qué. No. El punto es que ¿por qué? Ki Ezequiel Melech Yehudá Harim Lekahal Elef Parim Beshaba'a Elafim Za'ot U Hasharim Hazarim Arimu Lekahal Parim Elef Leadzem Ezret Elafim Veyakatshu Keohanim Lerab. Porque Ezequías, rey de Judá, había provisto a la iglesia o la congregación 1,000 novillos y 7,000 ovejas, y los jefes proveyeron para la asamblea 1,000 novillos y 10,000 ovejas, y se santificaron los sacerdotes en gran manera. Como había demasiado de mucha comida, demasiado de muchas ofrendas, demasiado de muchas cosas que motivaban y estimulaban a seguir
alegrando y celebrando ante el Todopoderoso, y después de tanto tiempo que no lo hacían, eso los motivó a estar 7 días más. Bezimhu kol kahal Yehuda, vekohanim haleviim, vekol akahal abaim mi Yisrael, vegarim habaim me'eretz Yisrael, me Yehoshbi me be Yehuda. Y escuchen bien, y se alegró, y esto yo lo especifico porque nosotros somos parte de este grupo. Y se alegró toda la Cajal, toda la iglesia, toda la congregación de Yehudá, los Kohanim y todos los levitas y la asamblea que había venido de Israel y todos los Gerim y todos los extranjeros que habían venido de toda la tierra de Israel y los que habitaban en Yehudá. O sea, está incluyendo a los sacerdotes, a los levitas, a los de Israel, o sea, a las tribus del norte y a todos los israelitas que vivían en Judá. Y a los extranjeros que vivían en el norte de allá, en las tribus de Efraín, de Manasés, de Zabulón, pero que no eran de ninguna del linaje de Israel, sino que eran extranjeros como usted y como yo, que creo que la mayoría de todos los que vivimos en Occidente somos así. Extranjeros, Gerim, pero ya no somos Gerim desde el punto de vista espiritual, porque como linaje somos Gerim, pero espiritualmente somos injertados. Y cuando hablo espiritualmente no es que, ay, somos el Israel espiritual y no tenemos que guardar los mandamientos, porque no. Cuando digo es que no somos del linaje de las tribus de Israel, pero sí del linaje porque hemos nacido de la simiente del Mesías, que es la simiente que prometió Abraham. Esa simiente del Mesías nos hace co-ciudadanos de Israel. Entonces somos israelitas porque somos co-ciudadanos de Israel, porque practicamos los mismos mandamientos, tenemos el mismo Elohim, tenemos las mismas promesas, la misma esperanza de resurrección, prometido como vida eterna, todo igual. Lo único que no somos del linaje de ninguna de las tribus, sino que hemos sido injertados en ello. Pues esos Gerim, que le llamaban prosélito, también vinieron. Y para aquellos que dicen, no, nosotros ahora somos, porque antes era para Israel y los israelitas eran como porquería, perdona, los gentiles eran como porquería para los israelitas, y ahora el Señor sacó eso de lo vil y menospreciado, lo que Israel llamaba malo, los puso ahora como la iglesia y a ellos los desechó. No. Ellos siempre tuvieron un propósito y fueron parte del pacto. Así como de Egipto salieron muchos Gerim, extranjeros que no eran de ninguna de las tribus y fueron injertados en el pacto y tal vez en alguna de las tribus de Israel, pues ellos, pues nosotros, esos también venimos de todo lugar y de todo donde quiera que hayamos estado. El Todopoderoso nos llamó y hemos ido hacia ese Jerusalén. ¿A qué? A reconocer que somos templo y que hemos limpiado toda la inmundicia y toda la idolatría, como Saúl le dijo en una ocasión a uno de los que le escribió, creo que fue a los de Éfeso. Me alegro porque ustedes se volvieron de todo corazón y trajeron todos los libros de idolatría y se volvieron al Elohim vivo. Pues nosotros hemos hecho eso. Y hubo grande alegría. Vetahu simha gedola beYerusalem ki meyami Shlomo ben David melech Israel lo kazod beYerusalem. Y hubo una grande alegría en Jerusalén, porque desde los días de Shlomo, hijo de David, rey de Israel, no se había visto o no se había hecho cosa semejante.
Veyakumu hakohanim haleviim veyavarhu et ha'am beshimha bekolon. Y se levantaron los levitas y los sacerdotes y bendijeron al pueblo, y fue oída la voz de ellos. Betabo ta tefilachtem lema'an katshu le shamay. Y llegó su oración a la habitación del santuario al cielo. O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que cuando uno hace las cosas correctamente, como el reino lo establece, hay confirmación del cielo de que lo que estás haciendo es agradable. Y esto me acuerda a las palabras del Mesías cuando le dice a sus discípulos: no tengan miedo, el Espíritu de Santidad los guiará a toda justicia y a toda verdad. Y si bien es algo que experimentamos o han experimentado todos aquellos que de una u otra manera han tenido esa experiencia redentora, salvadora, en donde se nos abren los ojos y comenzamos a llenarnos de gozo, de alegría por toda esa carga que de una u otra manera sentimos que se ha caído, las escamas de nuestros ojos, ese shalom, esa paz que sentimos de haber recibido el perdón y no sentirnos ya acongojados, sentirnos tristes, sino que sentimos esa experiencia de reconciliación. Sabemos que luego en el caminar nosotros nos damos cuenta de que el Espíritu nos redarguye cuando estamos haciendo algo incorrectamente, sea por error, sea a propósito, por debilidad espiritual, por descuido, por ignorancia, por las razones que sea. Pueden ser hasta cosas que para otros puedan ser insignificantes, pero como para uno personalmente es algo que uno no quiere hacer, sentimos ese redarguir. Y cuando estamos haciendo las cosas agradables al Todopoderoso, también sentimos ese gozo, esa alegría que no podemos describir con nuestras propias palabras. Y eso es lo que está experimentando este pueblo por haber seguido lo que es correcto. Y el escritor lo confirma diciendo que esa voz se hizo oír y su oración llegó hasta la misma santa morada en el cielo. O sea, fue aceptado todo aquello que Ezequías propuso y el pueblo lo avaló. ¿Y por qué el escritor, por qué el escritor trae esto? Porque estos también son argumentos sólidos que dan validez a lo que sucedió y da un testimonio, como dicen, más allá de cualquier duda razonable, por si en un futuro algún religioso quiere cuestionar esto, porque fácilmente lo podía cuestionar. Oye, esta gente no fueron sumamente fiel porque tenían que celebrar Pesaj en el mes que dice ahí, en el mes de Abib. Y sí, aunque dice que también se puede celebrar en el mes segundo, pero ahí se podía celebrar. Y entonces, ¿por qué lo celebraron si todos los sacerdotes no habían sido purificados todavía? Todavía había mucha gente del pueblo que no se había santificado. ¿Cómo puede ser que este hombre diga que por la oración del rey el Señor los perdonó? La oración subió hasta el cielo y da como testimonio de que aún los levitas hicieron el protocolo de la brajá, de la bendición y bendijeron
al pueblo. Y nosotros sabemos que esto no fue algo así del azar, sino que trataron de buscar lo que escrituralmente y bíblicamente está, que está, si no me equivoco, en Números, donde dice, así bendecirás al pueblo. Y Yebereja, Adonai, Mishmereja, Isaiah, Adonai, Panabeleja, Isa, Adonai, Bijoneja, Leasen, Leja, Shalom. El Todopoderoso ponga tu rostro sobre ti. Y qué gozo es el que experimenta el ser humano, porque lo hemos también entrelazado con la vida del creyente, su proceso de comienzo, de servir, de lo que tiene que hacer, despojarse de todo aquello que no le agrada al Eterno. No solamente es dejar lo que tú consideras que está mal, lo que es obvio, sino también instruirte en la Escritura para saber discernir entre lo que le agrada al Todopoderoso y lo que no, y apegarte a su voluntad y no a tu propia prudencia. Perdón. Entonces, en el próximo capítulo, perdón, en el próximo capítulo vamos a ver lo que produce, los frutos que dan este gozo, esta alegría, porque no se puede quedar meramente en un gozo grupal, de nación, de pueblo, que eso es una de las cosas que a veces nosotros vemos que sucede. Vamos a hacer un evento X y allí va todo el mundo, claro, allí va todo el mundo y se goza, se alegra, se siente apoyado y todo, pero cuando llega a su casa y tiene que ir y deshacerse de todo aquello que no le agrada y no hay nadie alrededor, ya no está la estimulación de los sacerdotes, de los levitas ahí. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, donde vemos a un pueblo que no solamente se quedó en confesiones, en ritos, en sacrificios y en alegría, sino que entendió que el volverse al Todopoderoso requiere una obediencia completa. Y esa obediencia se demuestra no por las palabras solamente, sino por los hechos. Y eso es lo que últimamente hemos estado hablando. Ser coherente con lo que decimos. Decimos ser servidores del Todopoderoso, pues capacitémonos, porque van a llegar momentos en donde no va a haber ningún ambiente de gozo, de alegría, de alabanza, ninguna persona que esté dando su testimonio, que te estimule, no, va a ser solamente tú y la situación en la cual tú te estás encontrando, y aunque tal vez nadie te vea, el Todopoderoso de una u otra manera anhela, se podría decir, desea que sus hijos den testimonio de su grandeza por medio de la obediencia. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.